Ah, pues quiero darles la bienvenida a todos, hermanos. Esta noche no estará con nosotros el pastor Héctor y será para mí nuevamente un gozo poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Eh, Antes de comenzar, quiero pedirles que nos pongamos a orar y que pongamos en las manos del Señor este estudio para que Él dirija providencialmente este mensaje y nos dé el entendimiento a todos para poder comprenderlo. Oremos, hermanos. Amado Señor y Padre, Dios Todopoderoso que vives en el cielo, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar reunidos en compañía un miércoles más. Te quiero agradecer, Señor, por este espacio, porque, Señor, pues tú nos has mantenido a todos con bien, de tal forma que estamos reunidos hoy para compartir juntos tu palabra. Te ruego que dirijas mis palabras, el mensaje que tengo que dar, porque no es, Señor, lo que yo quiera dar a mis hermanos, sino el mensaje que tú quieras que ellos, Señor, en tu providencia puedan comprender. No solo ellos, Señor, sino también yo, todos en un conjunto, Padre. Te ruego que nos des la inteligencia y la sabiduría, que pongas en nosotros un corazón dispuesto para poder comprender y hacer las cosas, Señor, que veremos hoy. Ayúdanos, quita todo lo que estorba y te ruego en el nombre de Cristo Jesús que, Señor, tú nos ayudes a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego, Señor. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a dar inicio. El tema que veremos hoy es cómo ser un líder de confianza frente a circunstancias adversas. Cómo ser un líder de confianza frente a circunstancias adversas. Hermanos, antes de iniciar, quiero preguntarles qué es un líder, qué es lo que caracteriza a un líder, lo caracteriza el conocimiento intelectual, lo caracteriza el dinero, el poder de convencimiento. ¿Hay, hermanos, algún modelo de liderazgo ideal? Dios nos ha puesto como líderes en nuestros hogares, lo sabemos, pero en realidad somos considerados como líderes en nuestro hogar. El libro llamado a liderar, 26 lecciones de liderazgo de la vida del apóstol Pablo, escrito por John MacArthur, es un libro que busca enseñar y resolver aspectos prácticos con fórmulas fáciles y programas sencillos, la necesidad que se tenga cada uno por ser un líder. En ese sentido, hermanos, considero que este es un buen libro para un grupo como este de varones, donde estamos llamados a liderar. Este libro incluye, hermanos, una lista de 26 principios prácticos que serán de mucha ayuda en nuestra misión que tenemos por delante de ejercer el liderazgo. El libro, hermanos, está dividido en tres partes. La primera parte, nombrada como Liderazgo en Acción, utiliza el viaje de Pablo hacia Roma del capítulo 27 de Hechos y como talón de fondo lo pone a Pablo encarcelado. En esta primera parte se verán los principios de ser un líder confiable. El líder habla con autoridad, cómo el líder es optimista y entusiasta, cómo el líder capacita mediante el ejemplo, y estos son solo por nombrar algunos que vienen en este primer capítulo. En la segunda parte del libro, eh, eh, Pablo va a estar en Corinto. Y el autor se enfoca en la segunda epístola a los Corintios para desarrollar estos principios. Ahí veremos, si Dios quiere, entre otros principios, cómo ser un líder con empatía para los demás, cómo el líder es definido y decisivo, cómo el líder no abdica en medio de la oposición, etc. Y finalmente, en la tercera parte del libro, Un obrero aprobado, veremos el liderazgo medido con un estándar bíblico. Ahí están los principios de el líder es disciplinado, el líder sabe cómo delegar y el líder es como Cristo. Bien, hermanos, este libro
contiene, como les digo, 26 principios prácticos que nos ayudarán a tener las cualidades esenciales de un enfoque bíblico de liderazgo. Y aunque pueda pensarse que estos principios no forman parte de las características que la mayoría de las personas asocian con el liderazgo, ¿sí? Sin embargo, como dice el autor, MacArthur, cito, para el cristiano los principios bíblicos deben también ser llevados y aplicados al ambiente corporativo, a la vida familiar, a la política y a toda la sociedad. Los principios bíblicos de liderazgo no son solamente para el templo. De hecho, los cristianos deben ser los que marquen las tendencias en todo el liderazgo corporativo, político o secular. En lugar de estar, dice el autor, pidiendo prestado al mundo lo que parezca funcionar. Hasta ahí, fin de la cita. Entonces, hermanos, esto es la sugerencia, buscar y ver a través de este libro todos estos principios. Además de este libro, del libro de MacArthur, que utilizaremos como base, utilizaremos también las herramientas de la hermenéutica, leyendo, interpretando y aplicando la Biblia para enriquecer estos principios y contrarrestar, hermanos, la crisis de liderazgo que el mundo y la iglesia enfrentan. Hoy iniciaremos con el liderazgo en acción, el primer capítulo del libro, liderazgo en acción, viendo a Pablo encarcelado. Y aprenderemos, hermanos, a ganarnos la confianza, porque el principio de liderazgo número 1 es el líder es confiable. El líder es confiable. Este principio de liderazgo lo encontramos en el libro de Hechos y vamos a estar viendo estos versículos. De hecho, hermanos, lo que vamos a hacer es estar pasando constantemente en varios capítulos de Hechos. Entonces, para que tengan lista su Biblia, vamos a estar con varios versículos para poder entender mejor el mensaje. Sí, y nos enfocaremos en Hechos 27 del 1 al 3, Hechos 27 del 1 al 3. Y como dijimos hoy, aprenderemos cómo ser un líder de confianza frente a las circunstancias adversas. Ese es el punto que veremos hoy. Bien, hermanos, como sabemos, Lucas, que es el autor de Hechos, comenzó su relato con su evangelio, el Evangelio de Lucas. Y desde el comienzo estableció estas dos obras, ¿sí? La obra de su evangelio y el libro de Hechos como partes de un solo relato. Sí, pues estos dos libros circulaban entre la iglesia como una sola obra, pero fue en el siglo segundo que el Evangelio de Lucas se unió a los otros tres evangelios y el libro de Hechos comenzó a circular en solitario. El propósito de Lucas al escribir estos tomos era que Teófilo supiera la verdad precisa de las cosas que alguien ya le había enseñado. Si me acompaña al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 4, Lucas 1:4, vamos a poder ver ahí esto que les comento. Lucas 1:4 dice así, para que conozcas bien la verdad, eso es lo que le está diciendo Lucas a Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Luego, en el libro de los Hechos, Lucas enseña la forma en la que Dios obró a través del Espíritu Santo para que los discípulos llevaran el mensaje de salvación para cambiar este mundo entero. Ahora, hermanos, si me acompañan a Hechos 1:8, para poder ver el propósito que es de Lucas para Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que el libro de Hechos da testimonio de que el Espíritu Santo capacitó a la iglesia primitiva, formada en ese entonces por creyentes tanto de origen judío como gentil, para llevar el Evangelio de Jesucristo al mundo, como vimos. Estas buenas nuevas de salvación saldrían desde Jerusalén, pasarían por toda Judea, llegarían a Samaria
hasta llegar a lo último, hasta lo último de la tierra. Esto es importante, hermanos, y es importante señalarlo para poder comprender que la narración que vamos a ver tan detallada de Lucas, ¿sí? En Hechos 27, que es la que vamos a ver, de este naufragio que Pablo sufrió yendo hacia Roma, es para poner un énfasis en el cumplimiento del plan soberano de Dios y que se cumpliera el propósito de serle testigo hasta lo último de la tierra, cuando Pablo llegara a Roma. Es decir, que lo más importante es que Pablo pudiera llegar a Roma para llevar el evangelio a todos los gentiles. De manera que, como vemos, ninguna de las circunstancias adversas y problemas que vivieron el apóstol Pablo y los que iban con él iban a entorpecer el plan trazado por Dios de llevar el evangelio a todo el mundo, hermanos. Lo que veremos en estos 3 versículos de Hechos 27, del 1 al 3, es que Pablo fue digno de confianza a pesar de las circunstancias adversas que Dios planeó en su soberanía. Aprenderemos cómo ser un líder de confianza frente a las circunstancias adversas. Esto, hermanos, lo vamos a aprender a través de 3 puntos. 3 puntos que veremos hoy. El primer punto es Dios es soberano. Dios es soberano va a ser la primera parte del versículo 1 del capítulo 27. El segundo punto es Dios establece las circunstancias. Dios establece las circunstancias, lo vamos a ver en la segunda parte del versículo 1 hasta el capítulo 2. Y finalmente la parte 3 es que a pesar de las circunstancias, un líder es confiable. Un líder es confiable. Entonces, hermanos, abran sus Biblias y acompáñenme, vayamos juntos leyendo Hechos 27, del 1 al 3, para ver cada uno de estos puntos. Bien, Hechos 27, 1 al 3 dice así: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Lo primero que un líder debe aprender para ser confiable frente a las circunstancias adversas es comprender, hermanos, que Dios es soberano. Nuestro primer punto, que Dios es soberano. Esto lo vemos en la primera parte del versículo 1, donde dice, cuando se decidió que habíamos navegar para Italia. Y vamos a detenernos ahí. Cuando se decidió, empieza diciendo el versículo. Si regresamos al capítulo anterior, en el 26, encontramos la defensa de Pablo ante el rey Agripa. Pablo está preso en Cesarea, una ciudad que está a poco más de 100 kilómetros de Jerusalén, y ha estado ahí en prisión por más de 2 años, acusado por los judíos. Y según Hechos 24, del 5 al 6, si quieren acompañarme ahí, hermanos, según Hechos 24, del 5 al 6, era acusado, estaba en prisión y era acusado de profanar el templo, de ser una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y ser también el cabecilla de la secta de los nazarenos. De eso se le acusaba a Pablo. Sin embargo, ni el gobernador de aquella provincia Félix, ni su sucesor Porcio Festo, ni aun el rey Agripa habían encontrado en el apóstol Pablo algún agravio o cosa digna de muerte ni de prisión después de haber estado preso por más de 2 años. Y como leemos al final del capítulo 26, versículo 32, y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad
si no hubiera apelado a César. Es decir, que hasta aquí lo que nosotros podemos ver es que está preso, Pablo tiene 2 años ahí y está preso básicamente por haber apelado a César. Esto no es del todo cierto, pues en el capítulo 24, versículo 26, si quieren acompañarme ahora hasta allá, capítulo 24, podemos ver cómo el gobernador Félix esperaba obtener dinero de Pablo para ponerlo en libertad. Capítulo 24, versículo 26 de Hechos dice así: esperaba también con esto, se refiere a Félix, que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. De manera, hermanos, que ni Félix, ni su sucesor Festo, ni mucho menos el rey Agripa, iban a soltar a Pablo y dejar que se lanzaran los judíos encima de ellos. Haber apelado a César parece haber sido más un pretexto para seguir manteniéndolo preso, porque cada uno de ellos sabía que Pablo no merecía ni la muerte ni las cadenas, pero lo mantuvieron en prisión de todas maneras porque si lo liberaban, eso habría creado problemas políticos con los líderes y judíos de Jerusalén. Por otro lado, es importante preguntarnos entonces, ¿por qué Pablo apeló a ir a César? ¿Cuál era su intención cuando dijo apelo a ir a César? Bueno, él tenía solo dos opciones: ser llevado a Cesarea, de Cesarea hacia Jerusalén para ser juzgado por los judíos y ser muerto ahí, o ser llevado al César. Vamos ahora, hermanos, para ver esta trama que le habían hecho los judíos si era juzgado en Jerusalén. Hechos 25, Hechos 25, y si me acompañan al versículo 1, dice así, Hechos 25:1. Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celda para matarle en el camino. Entonces, esta era la decisión básicamente por la cual Pablo decide apelar a César. Como vimos, la otra opción era llegar a Roma, utilizando su condición de ciudadano romano, escapar de la muerte de los judíos en Jerusalén, era este objetivo. Entonces, hermanos, estas dos opciones en apariencia nos hacen ver lo más lógico, ¿sí? Sin embargo, Pablo sabía que el plan de Dios era que él fuera hacia Roma, hacia lo último de la tierra, como vimos, a pregonar su evangelio, para ser su testigo. En Hechos 23:11, si me acompañan ahí, después de presentarse ante el concilio de Jerusalén, a Pablo se le presentó el Señor de noche para decirle esto. Hechos 23:11. Dice así: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. De modo que a primera vista, la apariencia que había sido es que los gobernadores Félix, Festo y el rey Agripa era quien habían decidido, como acabamos de ver en el primer versículo de este capítulo 27, ellos eran los que habían decidido llevar a Pablo a Italia. Por otro lado, también en apariencia era que el mismo Pablo era el que había decidido apelar a César para ser llevado a Roma. Sin embargo, como acabamos de leer, el Señor fue el que decidió que Pablo fuera llevado a Roma para proclamar las buenas nuevas de salvación a los gentiles. Es decir, que sobre todos estos acontecimientos humanos
y decisiones injustas y sufrimientos, estaba la mano invisible y soberana de Dios orquestándolo todo, llevando a cabo el plan que se trazó desde que su evangelio fuera pregonado por todo el mundo. Así, hermano, podemos ver los planes del Señor iban, por decirlo así, viento en popa. En el libro de Génesis podemos ver un caso similar, donde aparentemente las malas decisiones y las circunstancias adversas parecen estar aisladas o fuera del alcance del Señor. Y sin embargo, cada una de ellas es planeada por el Señor para cumplir sus planes. Acompáñenme, hermanos, y leamos en Génesis 50, leamos esta historia. Génesis 50, 14, 20. Vamos a leer de los versículos 14 al 20 para ver este ejemplo en la Biblia. Dice así, Génesis 50, 14, 20. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después de que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre ha muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí, siervos tuyos. Y respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, hermanos, vemos cómo Dios es soberano. Esto es lo primero que un líder debe aprender para ser confiable frente a las circunstancias adversas. Que Dios es soberano. Claro, decirlo así, hermanos, Dios es soberano, sentados en el sillón, frente a la computadora, tomándonos una taza de café, oyendo esto, pues podemos decir, sí, 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 claro, Dios es soberano. Pero no es lo mismo pensarlo que estar pasando por la prueba, por las circunstancias adversas, por las enfermedades, las necesidades, los problemas con los hijos, con la pareja, la falta de dinero, los problemas en el trabajo y decir que Dios es soberano. En cuanto a la perspectiva, esto obviamente hace que la perspectiva cambie. ¿Cómo podemos diferenciar con claridad, hermanos, si creemos en Dios o le creemos a Dios cuando estamos pasando por estas circunstancias? Un líder entonces debe entender que bajo cualquier circunstancia, la mano invisible y soberana de Dios está orquestándolo todo. La enfermedad, la escasez, los problemas, las decisiones malvadas y todo cuanto pasa en el mundo para cumplir el plan que Él se trazó desde un comienzo, que es llevar el mensaje de salvación al mundo. ¿Y a quién va a utilizar para cumplir este plan, hermanos? Te va a utilizar a ti, nos va a utilizar a nosotros, a los que creemos en Él, en su palabra, para que seas, hermano, su testigo hasta lo último de la tierra. El líder debe aprender y confiar en la soberanía de Dios. Esto, hermanos, pues no es fácil, no es sencillo. Muchos adolecemos de esto. El Señor lo sabe, pero pidamos su ayuda constantemente. Ahora bien, volviendo al versículo 27:1, la segunda parte dice, cuando se decidió que habíamos de navegar a Italia. Con la palabra habíamos se retoma la narración en primera persona del plural. Esta forma de describir los hechos se había detenido desde el capítulo 21:18 de Hechos, donde cuando sucedió el arresto de Pablo en el templo de Jerusalén. Podemos decir entonces que Lucas, quien escribe en primera persona estos acontecimientos, pues no
como no hay información acerca de lo que sucedió durante Pablo estuvo en esos 2 años encarcelado, pues quizá pasó la mayor parte del tiempo en Cesarea o en sus alrededores, pero no lo sabemos. Y es aquí donde nuevamente retoma Lucas en primera persona, ¿sí? El texto para acompañar a Pablo en este viaje hacia Roma. Pero hasta aquí, hermanos, llevamos el primer punto. Veamos ahora el punto número 2. Lo segundo que un líder debe aprender para ser confiable frente a las circunstancias adversas, hermanos, es comprender que Dios establece las circunstancias. Dios establece las circunstancias. La segunda parte del versículo 1 dice así: entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Siguiendo con el relato, vemos cómo fue entregado Pablo junto con algunos otros presos. Es decir, que la condición en la que iba Pablo a realizar este viaje era en calidad de preso. No iba, hermanos, a un crucero por el Caribe. Algunos piensan que Lucas zarpó junto con Pablo bajo la misma condición, la de un preso. Otros dicen que quizá pudo haber sido en otro barco o que pudo haber ido como esclavo de Pablo. Sea como fuere, estaba en el rango más bajo de los prisioneros que viajaban en ese mismo barco. En Hechos 27:37 podemos ver cuántos eran las personas que iban en esa embarcación. Hechos 27:37 dice así: y éramos todas las personas en la nave 276. De modo que no era una nave pequeña, era una nave que cabían 276 personas más todo el cargamento. Todos fueron puestos en la compañía de un hombre llamado Julio, que era un centurión de la Guardia Augusta. El término centurión indica que Julio tenía 100 hombres bajo su mando y trabajaban específicamente para César. Ser centurión indicaba que Julio tenía uno de los más altos rangos en todo el ejército romano y sus soldados seguramente eran soldados de élite. El término que utiliza aquí Lucas Augusta quiere decir de su majestad imperial. Era un título honorífico que se le daba a ciertas tropas auxiliares, lo que puede indicar que Julio era enviado por diversas regiones del Imperio Romano en misiones especiales, que había llegado a Cesarea por algún encargo y que ahora volvía de regreso a Italia junto con todos estos presos. En el versículo 2 dice así: y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. La nave en la que se embarcaron, Adramitena, significa que era de Adramitio, una ciudad al sur de Troas. Esta nave iba a ir tocando los puertos de Asia, así que es importante tener un mapa para poder ubicarnos. Hermanos, si ustedes deciden leer el libro, no es necesario, pero si ustedes deciden, encontrarán en la página 16 un mapa para poder ver la ruta completa de este viaje. Entonces, tenemos que zarparon en una embarcación costera que debía detenerse en varios puertos de la provincia de Asia. En algunos de estos puertos, Julio buscaría cambiar un barco, buscaría preferentemente un barco más grande, uno del tipo cerealero que pudiera cargar cereales y que su destino fuera a Italia. Bien, siguiendo con el versículo 2, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, dice Lucas. Como ya dijimos, Lucas tuvo que haber viajado como prisionero o como esclavo, y Aristarco muy probablemente viajó bajo esas mismas condiciones. Aristarco era un amigo y compañero de Lucas y Pablo. Es mencionado en Hechos 24 como uno de los miembros de la iglesia de Tesalónica que acompañaron a Pablo hasta Jerusalén después de su tercer viaje misionero. Después de haber, dice así Lucas, Hechos 23, después de haber estado allí 3 meses, ellos estaban en Grecia, y siéndoles puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver para Macedonia, y la acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia
Tíquico y Trófimo. Entonces, estos eran los que acompañaban a Pablo, y ahí está con claridad Aristarco. Antes de esta mención, Aristarco también aparece en Hechos 19:29. Él se encontraba con Pablo en Éfeso cuando hubo este alboroto por los plateros, que al ver en peligro su negocio de la venta de los templecillos que hacían de la diosa Diana, y se llenaron de ira y gritaron por casi 2 horas, grandes Diana de los Efesios. Aquí volvemos a ver la mención de este personaje. Hechos 19:29 dice así, Hechos 19:29, y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Entonces, hermano, lo que vemos aquí es que Aristarco era seguramente, además de un compañero de Pablo, un gran amigo, además de creyente y misionero. Y es muy probable que también se haya quedado con el apóstol durante los 2 años que Pablo estuvo en prisión en Cesarea junto con Lucas. Ahora, juntos, los tres, Aristarco, Lucas y Pablo, iban juntos en este viaje hacia... Bien, toda esta narración que hace Lucas, tan detallada, hermanos, del viaje y posteriormente de todo el naufragio que va a sufrir Pablo rumbo a Italia, es considerado por algunos como uno de los documentos más instructivos para el conocimiento de la navegación antigua. Pero, ¿por qué, hermanos, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, dedicó tanto espacio en su narración a los detalles de aquellas pocas semanas en el mar? MacArthur dice que es de sorprender en las escrituras que dedique más palabras a detallar la jornada de Pablo de Cesarea hacia Roma que incluso la creación en el libro de Génesis. Creemos que es para poner énfasis en la determinación divina de que deben cumplirse el propósito de Pablo de ir a Roma, a pesar de todos los factores que hacían extremadamente imposible que llegara alguna vez ahí. Porque, hermanos, conforme vayamos viendo, más adelante veremos cómo cuando ya estén en mar abierto, el peligro en el que estarán a tal grado de perder las esperanzas de salvarse. También veremos el naufragio y cómo la nave quedó encallada y los soldados querían quitarle la vida a los prisioneros, incluyendo obviamente a Pablo y a Lucas y Aristarco, porque no eran para evitar que escapasen nadando hacia la playa. Y más adelante veremos también cómo estando en la isla de Malta, una víbora mordió la mano de Pablo. Si quieren, acompáñenme ahí para ver este detalle que conforma todas estas circunstancias adversas y que van a ser detalladas todas por Lucas con mucho detalle, con mucho precisión. Hechos 28 del 4 al 6 dice así: cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, o quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, o sea, Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Bien, es decir, que cada uno de estos detalles adversos que Lucas detalla con tanta precisión son, hermanos, de toda improbabilidad de que Pablo llegara a Roma. Están ahí escritos para mostrarnos con precisión la importancia de cumplir el plan de Dios, y todos están controlados por Él, pues Él establece las circunstancias. Como nos recuerda, hermanos, John Stott, la obra de Dios tiene como objeto la promoción del mensaje del Evangelio, pero no siempre el bienestar y conveniencia de sus mensajeros. De modo que la soberanía de Dios
Pablo llegó a Roma sano y salvo, pero llegó como prisionero. Las palabras de Cristo, en el sentido de que le serían testigo en Roma, no habían incluido para nada estas circunstancias. Menudo detalle, ¿no les parece, hermanos? Bien. De manera, hermanos, que no debemos perder de vista el precio que pagaron los primeros cristianos por su fidelidad. Sufrieron encarcelamientos, palizas y rechazo. Se enfrentaron a furibundas multitudes, violentas tormentas, persecución y hasta la muerte. Así que si estamos pensando o estamos pasando por alguna circunstancia adversa en nuestra vida como líder, debemos aprender que en cada una de estas Dios las ha establecido solo para nosotros, para ti, hermano, para que todos a tu alrededor vean que por muy improbable que sea o lo improbable que parezca que salgas de estas, el Señor las va controlando hasta que lleguemos al final y cumplamos, hermanos, su propósito. Dios ha determinado que lleguemos hasta aquí y solo Él sabe por qué y de cada una de esas circunstancias. Bien, hasta aquí, hermanos, el segundo punto. Ahora veamos el último punto. Lo tercero que un líder debe aprender para ser confiable frente a las circunstancias adversas es que, a pesar de las circunstancias, un líder es confiable. Un líder es confiable. Esto lo vamos a encontrar en el versículo 3 del capítulo 27, versículo 3, donde dice, al otro día llegamos a Sidón. Y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. La narración continúa después de un día de viaje. Durante la primera parada en Sidón, a unos escasos 100 kilómetros de Cesarea, Julio dejó ir a Pablo con sus amigos para ser atendido por ellos. Algo obviamente muy inusual, porque ¿quién en su sano juicio dejaría ir a un prisionero a dar la vuelta con sus amigos, especialmente siendo un soldado romano? Pues si un soldado romano perdía a un prisionero por negligencia, le costaba su propia vida, especialmente cuando el prisionero a cargo era, como ya vimos, considerado como una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos y por todo el mundo. Sin embargo, aquí Julio le da permiso a Pablo para visitar a sus amigos en Sidón y recibir cuidado de ellos. Y no solo eso, más adelante en la narración se verá cómo Pablo disfrutó de mucho respeto durante este viaje, tanto que parecía no ser un prisionero, hermanos. Pero ahora, al llegar al primer puerto de Sidón, Pablo recibió la primera de varias amabilidades de parte de Julio. En Sidón había una comunidad de cristianos que quizá se fundó durante la persecución y dispersión después de la muerte de Esteban. Esto lo podemos ver en Hechos 11:19. Hechos 11:19 dice así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Es decir, que quizá estos amigos habían sido esparcidos después de esta persecución. Pablo, hermanos, recibió el permiso entonces de Julio para desembarcar y visitar a los amigos. Amigos, esta es la primera y única vez que Lucas se refiere a los cristianos como amigos. Probablemente esté repitiendo el modo en el que el centurión se refería a los cristianos que conocían a Pablo como sus amigos, no como hermanos, sino como amigos. Puede sorprenderse, aunque el texto no lo dice, que Julio dejó ir a Pablo en compañía de un soldado. Sea como fuere, este era un hecho inusual ante un soldado y su prisionero, y lo que mostraba era solo una cosa, que Julio confiaba en Pablo. Julio, el centurión, confiaba en su prisionero Pablo. Este es el primer principio de liderazgo del libro llamado a liderar. El líder, hermanos, es confiable. Es el primer principio. El líder es confiable. Julio, por alguna razón, pensaba que Pablo no usaría de su libertad para tratar de escapar y por eso lo dejó ir con sus amigos.
Pablo se había ganado una reputación de confianza. Hasta los gobernadores que lo habían tenido prisionero sabían que era un hombre de integridad. El texto no lo dice, pero seguramente esta confianza hizo que sus compañeros de Pablo, Lucas y Aristarco, fueran considerados también como personas confiables, y es probable que ellos también acompañaran a Pablo a visitar a sus amigos. Y pudo ver que si ellos, Julio pudo ver que si ellos no habían abandonado a Pablo cuando él estaba en prisión y estaban dispuestos a acompañarlo en este viaje a Roma, seguramente era porque también eran dignos de confianza. Obviamente, los amigos de Pablo de Sidón confiaban en ellos. Los consideraban también hombres confiables y les abrieron las puertas, aunque fueran prisioneros, de manera que les tuvieron que haber dado la bienvenida y le dieron alivio a Pablo. MacArthur dice en el libro que cuando las personas están convencidas de que usted va a hacer todo lo posible para darles bienestar y no dañarlos, confiarán en usted. Este, en ese sentido, Pablo se preocupó por Julio y no había hecho nada que le hubiera lastimado, ni mucho menos haría algo que pusiera en riesgo su vida, como escapar. Así fue como el carácter de Pablo influyó en Julio. Un verdadero líder, sigue diciendo el autor, MacArthur, se enfocará para hacer que los que están a su alrededor, hermanos, tengan éxito. Su pasión es ayudar a que las personas que están bajo su liderazgo florezcan. Es esa la razón que el verdadero líder debe tener en el corazón, un corazón como de un siervo. Ese es el enfoque bíblico, hermanos, de liderazgo. Hasta aquí la cita. Los líderes que son movidos por intereses egoístas terminan al final sin dirigir a nadie, porque nadie podrá confiar en ellos y finalmente son abandonados. Pero una persona que es el líder podrá o la podremos identificar si vemos cómo depositan en ella su confianza, la confianza de alguien, para cuidar el interés de otro, el cuidado de otro. Así sea, por ejemplo, dinero, reputación, futuro o hasta la propia vida, hermanos. Y todo esto a pesar de las circunstancias adversas en las que nos encontremos o en las que se encuentren. ¿Se imaginan, por ejemplo, hermanos, que en estas circunstancias Pablo no hubiera regresado con Julio? Que se hubiera fugado junto con Lucas y Aristarco, poniendo en riesgo la vida de Julio, y no solo eso, sino su propia reputación, la reputación de Pablo, y con ese acto se hubiera perdido la confianza del apóstol, la confianza en el ministerio y el mensaje de salvación que pregonamos. Esto es lo que está en juego, hermanos. No somos dignos de confianza ante los demás y los demás saben que somos cristianos si nosotros, hermanos, no damos esa confianza. Perderemos su confianza y dejaremos de ser líderes porque un líder en quien usted no puede confiar simplemente no es un líder en realidad. Pero es posible demostrar a las personas que verdaderamente piensan en el bienestar de ellos. Si es así, entonces, hermanos, somos y seremos considerados como líderes de confianza. Veamos un ejemplo. Vayamos nuevamente al libro de Génesis y veamos un ejemplo de un hombre que buscó el bienestar de su amo, el agrado de él, después de que puso todas las cosas de su amo en su poder. Y cuidó, hermanos, todo lo que él poseía. Esto lo vamos a encontrar en Génesis 39, y vamos a leer del 1 al 6, Génesis 31 del 1 al 6, para ver este ejemplo de este hombre digno de confianza que vemos en la Biblia. Dice así, Génesis 39, 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, faraón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio.
Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que después, cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Entonces, hermanos, hasta aquí vemos este ejemplo, que a pesar de las circunstancias de este líder, José era un esclavo. José fue comprado por Potifar, por los ismaelitas, quienes lo habían vendido, sus propios hermanos, si recordamos. Todas estas circunstancias adversas llegaron a casa de Potifar. Y como bien sabemos, después de haber y de cuidar todas las cosas de Potifar, bien pudo haberse aprovechado de estas circunstancias para tomar la esposa de su amo. Sin embargo, no fue así. Por eso fue difamado, por eso fue llevado a la cárcel. Pero nosotros sabemos, hermanos, al igual que Dios, no sé si después lo habrá sabido Potifar, que siempre José se mantuvo fiel a su amo, cuidando de sus intereses, siendo un siervo fiel. Ahora la pregunta es, hermanos, después de ver todas estos puntos, la pregunta es si nosotros somos dignos de confianza. Si confían, hermanos, en nosotros. Si confían en nuestro trabajo, confían en nosotros. Nuestros hijos confían en nosotros. Nuestra esposa confía en nosotros. Nuestros amigos confían en nosotros. Nuestros familiares confían en nosotros. Los hermanos de la iglesia confían en nosotros. ¿Cómo podemos, hermanos, influir en ellos si no somos dignos de confianza? Por eso, hermanos, debemos seguir el ejemplo de Pablo, que a pesar de las adversidades, del sufrimiento que mostró y que Dios lo hizo pasar, siempre fue de un carácter fiel. Siempre fue fiel a Dios permanentemente. Y fue fiel no solo a Dios, sino fiel también a los demás, como en el caso de Julio, que fue el ejemplo que vimos. Como vimos también, el libro de los Hechos habla del trabajo del Espíritu Santo y del trabajo de la iglesia, y este trabajo de pregonar el mensaje de salvación se hará utilizando y capacitando a hombres por el Espíritu Santo que quieran ser hombres dignos de confianza. Y este plan, hermanos, quiero decirles que no cambiará. El plan de Dios y el plan que Él estableció desde el inicio se hará con nosotros o sin nosotros, porque el plan del Señor se cumplirá bajo cualquier circunstancia, sea o no, o estemos o no estemos nosotros. El Señor, hermanos, podrá utilizar a líderes que son confiables y nosotros, si buscamos este tipo de liderazgo, seremos utilizados entonces para cumplir su plan y poder pregonar el Evangelio, siendo dignos, hermanos, de confianza de quién, del propio Señor. Sin embargo, hermanos, si nosotros no nos esforzamos para ser los líderes fieles que el Señor quiere, seguramente Él utilizará a alguien más para hacerlo. Entonces, hermanos, esto obviamente es difícil, pero oremos para que eso no suceda y seamos considerados, hermanos, dignos de confianza del Señor. ¿Les parece si oramos? Amado Padre Celestial,
Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por poder hacernos ver que requerimos ser hombres que generen confianza, hombres confiables para poder tener un liderazgo que te agrade, un liderazgo, Padre Celestial, del que no te avergüences. Sabemos que en algunas circunstancias complicadas, difíciles, esto es difícil, pues confiamos en algo más que no eres tú. Sin embargo, Padre Celestial, venimos delante de ti para pedirte de tu fortaleza y de tu ayuda, para que nos ayudes, no solo a mí, Señor, sino a mis hermanos, que al igual que yo, padecen y sufren y tienen circunstancias adversas que hacen, Señor, que a veces no sean los líderes confiables que requerimos ser. Sin embargo, estamos en tus manos. Capacítanos a través de tu Santo Espíritu para poder serlo, Señor, y que, si tú quieres, podamos ser utilizados como líderes dignos de confianza para darte la honra y la gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.